Bueno, muchas gracias con todos. Gracias por estar aquí, por la paciencia. Procuraremos ser bastante animados con este tema. A ver, uno de los desafíos importantes que vamos a hablar hoy en día es cómo hemos logrado incorporar la IA para poder abordar desafíos asociados específicamente con la parte de operaciones de ciberseguridad. Pero para eso es importante contarles un poco de historia de cómo llegamos a incorporar la inteligencia artificial dentro de ese desafío que encontramos allá atrás, hace un par de años, en el 2023, donde veníamos de una condición en la cual teníamos diferentes CIEM. Eso implicaba tener una ausencia de estandarización a varios niveles, el CIEM como tal, casos de uso, niveles de respuesta y, por supuesto, una poca cobertura a nivel de activos tecnológicos. Cuando nos enfrentamos a esta situación decidimos tomar las riendas de este problema y incorporamos dentro de nuestra plantilla o decidimos tomar el CIEM con manos propias. Y esa implementación de tomar el CIEM con manos propias nos permitió estandarizar el CIEM, casos de uso, y básicamente lo que logramos fue estandarizar esa capa de correlación. Ahora sí, con una única capa, un único lenguaje, pudimos empezar a introducir mejoras. Sin embargo, aún teníamos una problemática. Esa problemática estaba asociada con la cobertura. En el momento en que decidimos dar el siguiente paso y logramos incrementar cobertura, por supuesto encontramos nuevos desafíos. Esos desafíos estaban asociados con poder incrementar nuestro nivel de ingesta para poder tener una mayor visibilidad. Es ahí donde encontramos una solución que nos permitió optimizar los logs y al mismo tiempo incorporar inteligencia artificial para específicamente abordar temas como el nivel de respuesta de nuestros analistas cuando analizaban alertas, el número de falsos positivos o la tasa de falsos positivos que teníamos. Esta capa de correlación o de optimización más la incorporación de inteligencia artificial se hace realidad gracias a una tecnología que Luis a continuación nos va a comentar un poco más. Bien, como comentaba Robert, uno de nuestros principales problemas en ese momento era evidentemente el modelo con el cual trabajan varias soluciones de ingesta de logs, y en este caso CIEM. Y nos encontrábamos con escenarios como los que vemos ahora mismo. Todo un caos, reinaba el caos, de hecho, dentro de nuestra infraestructura. Y teníamos logs duplicados, logs que no seguían un proceso de afinamiento y volumetría que no la podíamos manejar. Dentro de estos logs, como vemos ahora mismo, y un ejemplo muy sencillo, necesitábamos puntualmente 3 campos específicos, pero teníamos un sinnúmero de logs, ya sea repetidos o campos que no necesitábamos procesarlos para detonar nuestros casos de uso y evidentemente cubrir las necesidades. Sin embargo, esto incrementaba tasas de ingesta, incrementaba el gran volumen del dataset que manejábamos y los índices que manejábamos dentro de las plataformas de correlación. Entonces, posterior a entender el problema, una de las cosas que empezamos a hacer es creo que falló, a establecer logs en un formato que puedan ser fácilmente digeribles y en un formato que nos permita detonar únicamente el caso que necesitábamos presentar. O en este caso, pues como vemos de todo el log que estaba mostrando previamente, nuestro siguiente objetivo fue limpiar la casa, dar ese espacio para poder subir más fuentes y una vez que subimos más fuentes empezar a detonar muchos más casos de uso, mayor nivel de cobertura y pues con esto hacerle frente a mayores amenazas. Los resultados que obtuvimos al realizar este proceso de eficiencia dentro de nuestro dataset y dentro de nuestras fuentes, estamos mostrando varios ejemplos de las tecnologías que ahora mismo han sido optimizadas y, por ejemplo, a nivel de firewalls en Checkpoint, de toda la ingesta de logs, en un escenario de pre-ingesta recibíamos alrededor de 900 gigas de logs al día y posterior a este proceso de eficiencia u optimización
llegábamos a optimizar el 80% de los campos que en realidad necesitaba consumir el caso de uso. En Windows, otro ejemplo similar, 47%, en Red Hat un 60%, y en el Div Discovery Inspector, pues alrededor de un 99% de eficiencia, que es básicamente el ejemplo que mostré en la pantalla global. Eso nos permitió imponer en cierto sentido un orden para poder subir muchos más activos y poder tener mayor nivel y mayor cobertura. Pero esto era únicamente el inicio del roadmap que nos habíamos planteado dentro de un escenario de hacia dónde vamos a llegar en materia de defensa. Y esto básicamente responde al escenario de que, bueno, ya hemos realizado distintos tipos de eficiencias, ya hemos cubierto varios ámbitos adicionales de visibilidad y de deudas que las considerábamos históricas. Y por otro lado, el siguiente punto, ¿cómo empezamos a generar ahora mismo eficiencia y dotamos a los analistas de SOC de mayores capacidades y de mayores herramientas para poder generar un trabajo mucho más óptimo? En ese contexto, una de las cosas que hicimos es empezar ya desde tiempo atrás a diseñar nuestros propios modelos y por otro lado empezar a interactuar ya directamente con tecnologías de IA. Ingestamos las fuentes necesarias y estas fuentes necesarias las llevamos a dos escenarios. El log que fue optimizado lo enviábamos directamente a la plataforma de SIEM para que pueda detonar el caso de uso. Pero por otro lado, una copia íntegra del log se era enviado a un dataset que posteriormente nos permitía tomar todas las decisiones desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de forense, de ser necesario, y adicionalmente, pues, con el contexto de que sobre ese dataset empezaríamos a trabajar y a entrenar modelos posteriormente. El camino fue optimizar, estandarizar y enriquecer distintos tipos de eventos por medio inclusive de plataformas externas y por medio de fuentes de datos que eran consumidas y nos permitía inyectar distinto tipo de indicadores de compromiso, mejorar la telemetría, mejorar el log con el cual estábamos trabajando, mejorar el insumo con el cual posteriormente entrenaríamos los modelos. Acá empezamos a generar distintos tipos de entrenamientos, tanto supervisados y no supervisados de los diferentes modelos, en un alineamiento a cubrir ataques que ya los conocíamos, ataques que los veíamos en el día a día y que nos permitían tener una visibilidad respecto a Mitre. Cuando el modelo ya entregaba resultados que los considerábamos óptimos y que de hecho eran puestos a pruebas por distintos métodos, tuvimos una siguiente fase que fue interconectar en reversa con las plataformas de SIEM. ¿Para qué? Para que el analista tenga la capacidad de identificar en tiempo real tanto el resultado del caso de uso como por otro lado la salida del modelo y lo que el modelo ahora mismo estaba entregando. Y de esa manera centrarnos en ejercicios de reducción de tiempo de análisis, que el analista a nivel de un N1 y un N2 no tenga que estar entrando necesariamente en todo el nivel de contexto y en realizar todo el triaje de la alerta, sino más bien esa fase adicional ya dotarle de capacidades extras mediante el caso de uso y por otro lado el resultado del modelo. Y eso evidentemente se centró en la reducción de falsos positivos. Sin embargo, era importante que esto que Luis acaba de comentar lo pongamos en práctica. Y esa práctica se puede ver reflejada en este dashboard en el cual nuestros analistas de nivel 1 y 2 podían ir poniendo en prueba la capacidad del modelo de tal forma que podamos ir disminuyendo los tiempos de atención, podamos ir disminuyendo la tasa de falsos positivos. Y por supuesto, esto inicialmente para ataques conocidos que requerían algún tipo de correlación lineal. Para ese nivel alcanzamos un nivel de efectividad de un 95%. Sin embargo, como bien menciona Luis, tenemos que seguir entrenando al modelo, aplicando, por ejemplo, emulación de amenazas, simulación, ataques junto con el Purple Team de forma coordinada para poder hacer más eficientes nuestros casos de uso y nuestras reglas de detección y de esta forma poder tener un modelo que nos
justamente ayude a garantizar a encontrar lo que estamos buscando, que si me ayudas con el siguiente slide, podemos mostrar esto, que son datos preliminares. Nosotros esta transformación, como ustedes vimos, la comenzamos en un año 2023, que básicamente fue un año de estabilización tecnológica, específicamente deuda técnica. Durante el año 2024 recién nos estabilizamos para poder obtener data y al día de hoy estamos comparando, haciendo ese benchmark para poder empezar a mejorar a partir de lo que ya tenemos. Con respecto al año anterior, por ejemplo, hemos disminuido el tiempo promedio de triaje de alertas a nivel del N1, N2. Conversábamos hace un momento en el break, oye, puede ser que suene bien haber venido de un tiempo más alto, al día de hoy estar en unas 2 horas en promedio, pero sigue siendo un tiempo excesivo. Necesitamos bajar aún más eso. Y no, la fórmula para hacerlo no es necesariamente contratar a un ejército de personas, sino hoy en día incorporar modelos de IA para poder entrenarlos y que nos ayuden a ser mucho más eficientes en el análisis de esto. Sin embargo, hay ciertos desafíos importantes como incrementar nuestra visibilidad, la cobertura que tenemos, pero al mismo tiempo ser óptimos en el uso de los recursos que tenemos asignados, ¿sí? Un nivel mayor de madurez a nivel de ciberseguridad no necesariamente implica incrementar costos, porque existen hoy en día benchmarks que me permiten, sea comparándome con el costo de contra TI, con el número de clientes que tengo, con la cantidad de activos que tengo, existen benchmarks que hoy en día, si es que los comparamos, tomando en cuenta entidades similares, pues tienen ese gran desafío de poder manejar recursos, dar mayor seguridad, pero al mismo tiempo no salirnos de esos benchmarks relacionados con temas presupuestarios. Y ese es el gran desafío que hemos estado abordando en estos últimos 3 años, que parecen un parpadeo, pero que realmente por detrás ha existido mucho trabajo y queríamos traerle específicamente en esta última sesión este tipo de formas prácticas de cómo hemos abordado a través de no solo soluciones, sino de transformación a nivel de procesos y, por supuesto, personas, llegar a poder plasmar esto en algo que sea palpable. Y una de las cosas que hemos ganado al implementar este tipo de tecnología y al sumarla dentro de nuestro modelo de ciberdefensa radica en el hecho de que podamos mover el modelo de ciberseguridad y de defensa en diferentes tipos de estados, dependiendo del momento situacional que nos encontramos. Al tener mayor visibilidad, esta visibilidad nos permite entender que en un momento determinado del tiempo nos encontramos en un estado de normalidad, pero que por otro lado el incremento de el patrón de detección de casos de uso, de los distintos tipos de ataques nos pueden llevar a un escenario de alerta o quizá a un escenario de crisis y movernos de esta forma de manera dinámica entre los estados de ciberseguridad. Seguimos en un escenario de evolución, como es evidente, y seguimos agregando nuevos tipos de lógicas a nuestro modelo de detección. Sin embargo, algo que para nosotros es importante es no medirnos en la cantidad de lógicas o en la cantidad de casos que podemos ver, porque una de las optimizaciones que realizamos dentro de nuestro modelo de defensa radica en el hecho de que los casos los aterrizamos dependiendo del actor de amenaza o dependiendo del conjunto de actores de amenaza que estamos avanzando. Eso llevó a que la organización entienda que mientras más casos de uso no necesariamente representa un mayor nivel de cobertura y demás, sino más bien le dimos un ciclo de vida a los casos de uso, tomando como base metodologías como Tahiti, por ejemplo, para trabajar en escenarios de casos de uso y darle ese ciclo de vida, entender que el caso de uso inicia y que por otro lado lo vamos apagando. Entonces ya no nos medimos únicamente en función de cuántos casos tengo, sino más bien en la factibilidad de que ese caso de uso represente o me permita detectar un actor de amenaza. Y por otro lado, esto se ve aterrizado a un contexto de ciberinteligencia para poder intentar prevenir y poder detectar el actor de amenaza antes de que se llegue a materializar o que pues realice alguna acción maliciosa dentro de la infraestructura de nuestra organización. Es lo que les queríamos presentar muy brevemente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.
Luis y Robert, no se vayan porque tengo algunas preguntas para ustedes. Agradecerles, por supuesto, que nos cuenten este caso tan importante en Ecuador, pero además a nivel regional. Y tengo estas preguntas que además nos han llegado por Menti. Recuerden que pueden seguir también haciendo preguntas a través de ese código QR. Dice, el sector financiero está en la primera línea de la ciberseguridad. ¿Cómo ha transformado la inteligencia artificial la forma en que Banco Pichincha protege a sus clientes y operaciones? Bueno, yo, similar a como estábamos Sí. comentando hace un momento, lo que nos ha permitido específicamente en materia de ciberseguridad es poder adelantarnos a identificar patrones de comportamiento que eventualmente puedan evolucionar a una alerta y a un potencial ataque. Entonces, esto nos ha permitido ganar segundos que en materia de ciberseguridad son vitales, de tal forma que podamos responder y continuar, como se mencionaba hace un momento, evolucionando hacia estándares de industria no solo regional, sino internacional. Excelente. Bueno, dice, desde la experiencia concreta de Banco Pichincha, ¿cuál es el mayor desafío para integrar soluciones de inteligencia artificial en ciberseguridad sin afectar la confianza del cliente? Gracias. Uno de los principales desafíos al cual nos encontramos, como toda la industria, es el hecho de que los recursos no son infinitos. Y al no ser infinitos, pues en algún momento teníamos que realizar la elección de cuáles eran las fuentes que íbamos a integrar. Esto de primera mano, y como sabemos, resta visibilidad sobre el ecosistema, que no necesariamente representa el modelo ideal para poder detectar ataques. Entonces, al utilizar técnicas como optimizar todos los datos que estamos ingestando a las plataformas y cubrir mayor cobertura y sin perder, en este caso, la trazabilidad del evento, esto nos permitió llegar a diseñar y a entrenar estos modelos que por un lado parten con ataques que ya los conocemos, ataques que los ve la industria, pero por otro lado nos han permitido también empezar a entender y a empezar a detectar distintos tipos de patrones y anomalías que no necesariamente se ven reflejados en un caso de uso, sino más bien se activan en el momento que el modelo detecta esta anomalía que es producida por el actor de amenaza o por un escenario que inclusive puede ser generado por una simulación o una emulación de atacantes internos. Perfecto. Y la última pregunta que tengo acá dice, ¿qué aprendizajes de la experiencia del banco pueden servir como un modelo para otras instituciones financieras en Latinoamérica que también buscan avanzar en la adopción de la IA en la ciberseguridad? Bueno, tenemos un colega que es chileno y con él siempre nos hemos puesto a discutir. Normalmente pensamos que a veces gestionar únicamente herramientas es lo que nos va a ayudar, pero realmente tenemos que volver a lo más básico y siempre hablamos de conectar tuberías y evitar que los procesos en ciberseguridad tengan fugas, ¿sí? Esas fugas eventualmente, dependiendo de cuánto goteen, se pueden convertir en incidentes. Entonces, en la medida en que se presentan ciertos desafíos, podemos ir incorporando tecnologías, tenemos que ir capacitando y poniendo al día a las personas para que sepan manejar estas tecnologías, conozcan estos procesos de tal forma que fluya de manera natural la protección hacia la información y los clientes que hoy en día tenemos. Me gustó la analogía. Les quiero dar un aplauso y también agradecerles a Luis y a Robert por su presentación de Banco Pichincha. Que esté muy bien y, por supuesto, haber venido acá para contar su caso. Los quiero invitar.